Sería la clase 0 del taller virtual en Red Arquisur. Cuando la charla finalice, vamos a hablar sobre otros aspectos de la organización y de los tiempos que vamos a manejar. Así que bueno, agradecemos a Eduardo, que es profesor de Historia, de Arquitectura y de Teoría en nuestra facultad, por este tiempo que nos dedica y por la clase que va a iniciar. Así que bueno, muchísimas gracias y Eduardo, te cedo la palabra. Bueno, gracias Ana. Quiero aclarar que, bueno, es una clase un poco que recoge una serie de reflexiones que como equipo de investigación en el ITEPAC venimos desarrollando junto a Fernando Gandolfi, Ano Tavianelli y otros docentes hace ya varios años, y que tienen que ver fundamentalmente con, digamos, no la ciudad de La Plata en su momento cero, digamos, ¿no? Que es a lo que se ha dedicado en términos generales la historiografía, que es relativamente abundante, como podrán imaginar, sino a lo que fue el decurso posterior, sobre lo cual hay muchos trabajos, por cierto, de otros investigadores, fundamentalmente gente de la SIC, y que nos han precedido, pero bueno, la idea era llevarlos hasta el tiempo presente, que era nuestra preocupación inicial en ese proyecto, que lo fuimos desarrollando por etapas, pero nos parecía que no se podía explicar el presente de la ciudad sin una lectura histórica. El título de la charla es Proyecto y Destino. Y el título está directamente tomado de un artículo del historiador italiano y crítico de arte, historiador del arte y crítico de arte, Giulio Carlo Argan, que fue publicado en 1965, y voy a leer la cita, luego en todo caso vamos a reflexionar al final y volver un poco sobre esta idea, y menciona, desde la ibris arcaica, aclaro que ibris tiene que ver, ahí abajo puse la explicación, es desmesura, pero tiene que ver con la transgresión de los límites que imponían los dioses a los hombres, ¿no?, mortales y terrenales, ¿no? Es decir, desde la ibris arcaica hasta el racionalismo moderno, la humanidad ha tratado de escapar de la inevitabilidad del destino, al dictado de una voluntad superior. Ahora tiene la sospecha, la angustia, de no haber hecho más que copiar en los esquemas lúcidos de sus proyectos el oscuro diseño del destino. En este punto solo podemos cuestionar el significado de la historia humana en el mundo. Necesitamos saber si todo lo que ha sido se trató de un proyecto o del destino, si el hombre construyó de acuerdo con sus propios diseños o si, creyendo que así lo hizo, no hizo otra cosa que lo ya dicho y decidido. Es bastante fuerte la cita y me pareció pertinente para explicar algunas de las paradojas con las que nos vamos a ir encontrando a medida que desarrollemos esta charla. El primer tema que vamos a abordar es el escenario político, territorial y demográfico. Tienen que entender, ante todo, que la ciudad de La Plata, fundada en 1882, más exactamente un 19 de noviembre, es el resultado de un conflicto político que enfrentó a la provincia de Buenos Aires, ¿no?, con el resto de la nación, alrededor de la capital de esa nación, porque la provincia de Buenos Aires quería retener la ciudad de Buenos Aires para sí misma, lo cual significaba retener también los ingresos de la aduana, fundamentalmente, que era la aduana más importante del país, y una serie de beneficios que, digamos, sumaban a la provincia más rica del país en ese momento, digamos, la condición de capitalidad. No querer ceder la ciudad como distrito federal llevó a una guerra en 1880, cuya resolución fue muy razonable, que es, bueno, cedamos la ciudad de Buenos Aires como distrito federal,
algo que hasta 1996, cuando se organiza el gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires pasa a tener una doble naturaleza, capital, pero al mismo tiempo un territorio autogestionado. Hasta ese momento, digamos, pasa a ser la capital del país y se necesitaba una nueva capital para la provincia de Buenos Aires. Hubo varias alternativas, por ejemplo, utilizar ciudades ya existentes, ubicarla en el centro de la provincia, ubicarla en lugares como Mar del Plata, que tenía un puerto natural, pero finalmente primó una decisión que consistió en ubicarla a 56 kilómetros aproximadamente del kilómetro cero de la ciudad de Buenos Aires, que es la Plaza del Congreso, hacia el sur, sureste más precisamente, donde existía un antiguo puerto natural que se había utilizado inclusive durante las invasiones inglesas, lo habían utilizado la flota inglesa para protegerse, que era el río Santiago. El hecho es que el país para ese entonces se estaba estructurando en función de la enorme riqueza de la pampa húmeda y el hecho que en ese momento lo que ahora llamamos la commodity era la economía agropecuaria, que se exportaba a través del puerto de Buenos Aires, menos del puerto de Mar del Plata y el de Bahía Blanca, y fundamentalmente el de La Plata iba a ser un puerto muy competitivo, porque todavía cuando se funda la ciudad de La Plata y se diseña su puerto, el puerto de Buenos Aires no se había realizado. Esto es un dato no menor. Buenos Aires en ese sentido generó una revancha política que implicó construir un puerto que desplazó al de La Plata, e inclusive luego el de La Plata en 1904 perdió la condición de puerto provincial y pasó a ser, pasó a depender de la esfera nacional, lo vamos a ver después, y esto produjo un debilitamiento muy grande en la economía de la ciudad y de su región. Aquí van a encontrar que todas las ciudades de la provincia de Buenos Aires estaban al norte del río Salado, que es este río que desemboca en la bahía de San Borombón, y que produce un parteaguas, todas las aguas de aquí van a parar al río de la Plata, ¿no? Y al sur van a ver que están concentrados en esta zona porque el resto era un territorio que estaba dominado por los pueblos primitivos, los pueblos originarios de la provincia de Buenos Aires. El sistema, digamos, la ciudad también tuvo que ver con la conquista, como se le llamó, del desierto, a esa operación militar que encabezó el general Roca, por ese entonces presidente de la República, y que significó llevar las fronteras hasta la cordillera de los Andes, fundamentalmente en el área sur, que no estaban aún, si bien existían límites, pero no estaban aún definidos, en tanto en territorios que no estaban explorados, o en todo caso dominados por los habitantes, digamos, no originarios. Los originarios, digamos, se mantenían como un grupo aislado del resto de la población que formaba la República en ese momento. El hecho es que, digamos, fundada La Plata, no llega a convertirse en un verdadero nodo ferroviario. Después eso vamos a ver que trajo una serie de distorsiones, pero por cierto está en una zona, como pueden ver por la cantidad de vías férreas, podríamos decir así, muy bien conectada, ¿no? Conexiones que se fueron incrementando. Los primeros años de La Plata coinciden con la expansión de la red ferroviaria en el país, que es de alguna manera la red más importante dentro de América del Sur, en términos de longitud, de extensión. En 1895 pueden ver esta extensión y en 1914 esta. Luego, después de la Primera Guerra Mundial, va a comenzar el desarrollo paulatino de los medios de transporte automotor, fundamentalmente a partir de la década del 20 y del 30, que van a volver no competitiva esta red y va a entrar en un declive que, se manifiesta hasta el día de hoy. Por entonces, en 1892, Buenos Aires, que era, como les comentaba, la capital ya de la nación, tenía una extensión que no pasaba de esta superficie, que era el casco originario de la ciudad, tal como se había fundado en 1580,
por los españoles, y había dos pueblos, Belgrano y Flores, de fundación mucho más tardía, que se habían, digamos, formaban parte de esta unidad política que es el ejido de la ciudad de Buenos Aires, que estaba delimitado por, podrían ser así, por límites puramente abstractos en ese momento, porque lo que ahora conocemos como la Avenida General Paz recién se construye en 1940, con lo cual este límite no tenía ninguna realidad física. Y las ciudades que en ese momento, para esta época, tenían más desarrollo son Córdoba, en 1890, Rosario, 1895, y fíjense la cantidad de habitantes, ¿no? Para 1895, Buenos Aires, que incluía estos pueblos de Belgrano y Flores, tenía más de 600.000 habitantes. Córdoba, con toda su región, tenía solo 47.000 habitantes. Rosario era la ciudad más importante después de Buenos Aires en aquel entonces, con casi 92.000 habitantes, pero La Plata no le iba a la saga de Córdoba, que tenía, como saben, una fundación hispana. O sea, esto demuestra el pico tan importante de crecimiento que tuvo La Plata en 13 años apenas transcurridos desde su fundación. Bueno, la región del Gran La Plata, pasemos al segundo apartado. La región del Gran La Plata, su naturaleza y construcción histórica, en la etapa previa a la fundación de la ciudad. Como hoy les comentaba, existía un río, o sea, un puerto natural en la región que estaba formado por la desembocadura del río Santiago. Esto es una cartografía muy antigua y por ende relativamente imprecisa, pero tengamos en cuenta que por aquel entonces era muy difícil el relevamiento de las costas, más aún de una costa como esta que tiene grandes diferencias de cota de nivel, pero el hecho es que era mucho más abierta de lo que es ahora, es decir, era una ensenada natural. De hecho, el nombre ensenada de la localidad tiene que ver con esa ensenada natural que formaba el río Santiago. Hoy prácticamente la pueden comprobar que se ha reducido en un grado extremo, pero tal es así que sirvió como refugio para las naves inglesas durante la segunda invasión. De ahí surge durante la primera invasión, de ahí surge el fuerte Barragán, que sirvió como batería de defensa contra los ingleses. Respecto al terreno, hoy les había explicado que aquí está, digamos, el parteaguas que lleva las aguas al Salado o las lleva al río de la Plata, ¿no? Es decir, esta sería como una cresta territorial en la cual se dividen las aguas que van al Salado o que van al río de la Plata, ¿no? Se recordarán, el Salado está ubicado aquí, ¿no? Un dato no menor es esta línea de puntos que implica un talar, un monte justamente, pero que marca la diferencia entre las tierras altas y las tierras bajas. Estas tierras bajas que están aquí justamente son de muy baja calidad como para el asentamiento humano y, digamos, con grandes esfuerzos y con una calidad en todo caso de hábitat que no llega a ser la misma, se localizaron en Ensenada y Berisso. Ensenada, que precedió a la fundación de La Plata en muchos años, y Berisso, que es posterior. Ahora, la realidad es que este sistema hídrico, digamos, atraviesa La Plata, o mejor dicho, La Plata se montó, se fundó, prácticamente ignorando esa realidad geográfica. A la larga estaba previsto canalizar o en todo caso entubar todos los arroyos, con consecuencias funestas en lo que ha demostrado la historia. Mucho antes de que se produjera la inundación de abril de 2013, ya era, perdón, tengo una imagen que no sé por qué no apareció.
No, evidentemente se me perdió, perdón. No, ya sé qué pasó. No, ya sé qué pasó. Disculpen, en todo caso, después cuando lo editamos el video para que se suba, ahí está. Estaba oculta. Es muy interesante esta situación, ¿no?, que tiene que ver con que antes de la inundación de La Plata se detectaron las áreas de riesgo de inundación, fíjense, muy bajo. El muy alto está en esta zona, que es la del Arroyo del Gato, pero La Plata se terminó inundando en todo este triángulo, ¿no? Con lo cual, digamos, las condiciones pluviométricas fueron mucho más altas de lo previsto. Y esto que está aquí en rojo intenso son justamente estas tierras bajas de las que hablábamos, que prácticamente tienen 1 metro sobre el nivel del mar. En ese sentido, prácticamente todo esto es como Holanda, en cierta medida, ¿no? Otra cuestión a nivel regional es que antes de fundarse La Plata, como les decía, preexistía Ensenada, que era de comienzos del siglo XIX, y para conectar este puerto natural, ya les digo, todavía Buenos Aires no tenía el puerto actual, o mejor dicho, el puerto Madero, que fue el primer puerto importante, se construye un ferrocarril que va a ser la línea que hoy conocemos como el ferrocarril sur, la línea vía Quilmes. Pero después de la estación Pereira, tomaba esta diagonal, llegaba hasta Punta Lara y ahí iba paralelo al río hasta la estación de Ensenada, ¿no? Todavía esta marca territorial existe y en Ensenada se pueden encontrar las huellas del paso de este ferrocarril. Cuando se funda la ciudad, en realidad, fíjense que ni siquiera se le establece una vía directa al principio, sino se la conecta con Tolosa. El ferrocarril llega enseguida, pero el ferrocarril era privado, no era público. Se la conecta con Tolosa a través de esta vía, de la cual quedan huellas, y de ahí se entraba La Plata. O sea, hasta que no se realiza este ramal entre Pereira, pasando por Villa Elisa, Citibel, Gonet, Ringuelé, Tolosa, Ringuelé, llegar a Tolosa, este camino implicaba todo este recorrido, ¿no? Fíjense, aquí está en el mapa que es de 1920, ya se ve el ferrocarril, el desvío que vemos y la conexión con La Plata directa, ¿no? Ahora vamos a otro problema que tuvo La Plata inicialmente, que uno se imagina el Estado poseyendo todas las tierras públicas, o sea que todas las tierras desocupadas son propiedad del Estado, y esto no es así. Digamos, el Estado, para poder funcionar inicialmente, ha tenido que arrendar las tierras, además muchas porque eran destinadas a la agricultura y por lo tanto podían ser alquiladas, por lo que se llamó enfiteusis, o en todo caso compradas. Pero luego el Estado se fue deshaciendo de las otras tierras para tener ingresos justamente y poder de esa manera financiar todos los gastos que se necesitan para que funcione el Estado, ¿no? Sean defensa, educación, salud, etcétera, etcétera, administración. Y para también poder construir las ciudades. De hecho, por ejemplo, quienes acompañaron a Roca en la campaña al desierto, financiaron esa operación con la condición de quedarse con tierras que habían sido justamente ocupadas o donde fueron desplazados los pueblos originarios. Entonces, hacia 1850, o sea, 32 años antes de fundarse La Plata, nos encontramos con una realidad de parcelamiento, de división de tierras, y el Estado que, establece estos límites para el partido de La Plata, ¿no?, que son en todo caso límites puramente administrativos, pero tuvo que, aceptar que todas estas tierras tenían dueño y no podía volver a comprar esas tierras, ¿se entiende? Es decir, en definitiva, ¿qué hace?
sí expropia las tierras necesarias para trazar la ciudad, pero deja alrededor una cantidad de tierras en manos privadas, ¿no? O sea, fíjense, aquí las que están sin nombre son públicas, el resto siguen teniendo propietarios, ¿no? ¿Esto qué significó? Que cuando se extendió la malla urbana, a pesar que tenía un proyecto, nos encontramos con líneas divisorias que condicionaron en muchos casos la continuidad de ciertas calles o de ciertas, o sea, terminaron produciendo una suerte de alteración en un esquema, podríamos decir así, idealizado, ¿no? Un poco lo que hablamos del proyecto y el destino, ¿no? Creemos que estamos proyectando, pero en definitiva tenemos un destino que nos está condicionando. Aquí ven todo el Partido de La Plata. Fíjense lo que el Estado expropió, que son estos lugares que tienen números, ya no tienen nombres. Las tierras que tienen nombre, y no casualmente, estas divisiones condicionaron una serie digamos, de distorsiones desde el punto de vista de la geometría, es decir, los caminos tomaron una dirección que ya preexistía como un antiguo camino de tierra. Este era el antiguo camino de tierra que iba a la Magdalena, o sea, este camino que está acá es más o menos como la calle Broadway en Manhattan, ¿no? Que era un camino que preexistía, ¿no?, a la malla que tiene Manhattan, ¿verdad? Entonces, cuando la malla se implantó sobre la ciudad, ya eso preexistía como un camino. El camino General Belgrano, que es la ruta 1, no casualmente, era el camino hacia la Magdalena, el camino real además, era un camino de la época de los españoles. O sea, en definitiva, el tema de la ciudad está absolutamente ligado a la cuestión jurídica de propiedad de la tierra, inexorablemente. Es un dato con el cual no lo podemos desconocer a la hora de pensar la ciudad. La cuestión del proyecto de la ciudad, sobre lo cual hay mucha literatura y quiero hacer una muy breve semblanza, ¿no? Ciudad y ejido. Como veíamos hoy, sobre estas tierras que se expropiaron, se pudo hacer un diseño, podríamos decir así, bastante coherente desde el punto de vista de diseñar un casco urbano, un área más grande de quintas y chacras, pensando siempre que la producción, que el país era un país fundamentalmente productor agrícola y no industrial. Y en todo caso, la única actividad más o menos industrial, a menos que lo agrícola lo consideremos una industria a cielo abierto, que es un poco el concepto actual, ¿no? La ganadería y la agricultura hoy no son vistas como una actividad primaria alejada de la industria, como una industria a cielo abierto, pero en esa época estaba claro que la industria, por lo menos en la revolución industrial, implicaba factorías, concentración de muchos trabajadores, una planta, un tipo de organización espacial en el territorio muy distinta a la de la actividad agrícola, que además era extensiva fundamentalmente. Digamos, no existían los cultivos, la siembra directa, ni ninguna de las alternativas de cultivo que hoy conocemos que agilizan. Y sí existía, los hornos, de ahí la localidad, que eran los proveedores principales, iniciales, de toda la parte de cerámicas que requería la ciudad para la construcción, en el momento en que se consideraba que en esta región, donde no había piedra, el material constructivo por excelencia iba a ser la cerámica, ¿no? O sea, en forma de ladrillos, de tejas, ¿no?, etcétera. Particularmente baldosas, ¿no?, particularmente de ladrillos y baldosas. Y el hecho es que sobre esta estructura se diseña una ciudad
diseño que lo realiza el antiguo departamento topográfico, creado en la época de Rivadavia, un departamento que tenía raíces francesas, fundamentalmente de los departamentos franceses que organizaban el territorio y las ciudades en Francia, con ingenieros, topógrafos, cartógrafos, etcétera. Hace el trazado del casco urbano, y por otro lado el puerto se le encomienda a un ingeniero holandés que no casualmente traza el puerto de La Plata con el criterio, por ejemplo, que tiene el puerto Rotterdam, o sea, un puerto que penetra en el territorio, ¿no? Que es una espina de dársenas, ¿verdad? Además, por una realidad muy concreta, el río de la Plata, no tiene, es un río con muy poca profundidad en esta zona, y entonces para buscar profundidad se necesita construir un canal que tiene que estar permanentemente dragado. Entonces la realización de una gran ¿cómo se dice?, extensión de un gran espejo de agua para generar las dársenas, en ese momento era contrario a la lógica de utilización del puerto. Se prefirió construir un canal que se interna hasta encontrar, en ese momento 8 metros de profundidad, ahora se necesita más, y penetró en el territorio, atravesó la isla y ingresó hasta este punto. Luego, un sistema de canales secundarios de cabotaje permitía transferir las cargas y llegar hasta las puertas de la ciudad. Acá estaba el pueblo de la Ensenada, como les decía, que preexistía, las vías de tren que conectaban, ¿no? El tren, tal como lo conocemos hoy, ¿no? Acá estaría la estación de Ringuelé. O sea, esto se empezó a diseñar ya, con el acuerdo de las empresas ferroviarias, o de la empresa ferroviaria Ferrocarril Sur, y se diseñó esto. Ahora, esto a espaldas, se podría decir, del antiguo puerto natural, porque el puerto natural dejó de tener sentido en este sistema, ¿no? Ahora, lo cierto es que la articulación entre ciudad y puerto nunca me pareció, por lo menos eso es un punto de vista personal, muy feliz. Es decir, el sistema de diques, del cual 4 diques aquí, que son la culminación, de los canales, de los cuales se realizó uno solo, iba supuestamente a servir para abastecer la ciudad desde este punto. Estaba previsto inclusive inicialmente una alternativa de ferrocarril anular que luego no se concretó, ¿no? Pero en definitiva aquí esto iba a Tolosa y esto a Magdalena, ¿no? O sea, había una idea inicial de circunvalar la ciudad con un ferrocarril e inclusive establecer una estación cabecera en este punto, lo cual parecía bastante lógico y no se realizó. Y el hecho es que el puerto tuvo inicialmente estas características de proyecto, no llegaron a concretarse del todo. Por ejemplo, esta área que eran terrenos, para el crecimiento del puerto, los ocupó en la década de 1920 la destilería, eso lo vamos a ver ahora, y toda esta urbanización en torno al camino, que como podrán darse cuenta, el camino estaba sobre una cota elevada, no estaba la cota de 1 metro, y entonces todo el relleno permitía un área más o menos urbana saludable, mientras que estas zonas más bajas quedaban destinadas a chacras y quintas, ¿no? Todavía Berisso no existía, pero fíjense acá la leyenda, terrenos particulares. Berisso era un saladero. En la época previa a los frigoríficos, la carne se salaba para ser enviada en barco, y este hombre, Juan Berisso, tenía ahí un saladero, con lo cual sacaba esas carnes a través del antiguo puerto del río Santiago. Bueno, esto es una imagen general de proyecto, y un poco el tema del proyecto se terminó concentrando en el diseño del casco. De hecho, el día de la fundación se repartió un pañuelo de seda
que estaba justamente impresa la imagen del casco. Hay una copia de este pañuelo en el Museo Dardo Rocha, en la calle 50, 13 y 14. Plano que contenía, no que simplemente tenía la numeración de las manzanas y las manzanas que estaban destinadas a edificios públicos, sino que aparece un plano del departamento topográfico que tiene toda el trazado de loteos y las ubicaciones de manzanas destinadas a edificios públicos. Como pueden ver, había una previsión muy generosa. La idea era distribuirlos en la ciudad y no concentrarlos excesivamente, si bien aquí uno podría considerar que hay un área más concentrada, pero puede encontrar destinos públicos en varios lugares de la ciudad, fundamentalmente edificios escolares, sanitarios, etc. Es interesante observar el plano de loteo, porque justamente ya desde el momento inicial había una previsión de loteo bastante coherente, bastante lógica, que luego esta es la confrontación de esta esquina, estas manzanas, con el actual estado de parcelamiento, y se podría ver que más o menos respetan aproximadamente esa idea, digamos. Esto fue una cosa, podríamos decir así, no prescriptiva, sino orientativa, y el loteo que se terminó definiendo fue ¿no? Que por supuesto en el interín hubo una serie de, por ejemplo acá pueden ver que estos lotes están divididos de otra manera, etcétera, etcétera. El hecho es que el departamento topográfico, que luego, cuando se funda La Plata, pasó a llamarse Departamento de Ingenieros y luego pasó a ser Ministerio de Obras Públicas, comenzó con un trazado bastante ambicioso que tenía que ver con la ciudad de Karlsruhe, en Alemania, ¿no? Luego se observó una cierta complejización en estas manzanas de forma radial y se prefirió un trazado regular, porque apareció una figura que se llamó Juan Burgos, que planteó un esquema de ciudad que el Departamento de Ingenieros, digamos, aceptó como la mejor idea. Un dato no menor, y que justamente tiene que ver con que la calle 1 sea esta, ¿no? Y no esta, no sea el borde, es que la ciudad originariamente no iba a ser cuadrada, iba a ser un rectángulo, y esto es una zona de reserva de un destino, podríamos decir así, impreciso, o sea, era para ser loteada a futuro. En ese momento había un monte de eucaliptus y el gobernador Dardo Rocha dispuso que se considerara ese lugar no como una zona, cuando se decía reserva era de reserva para el crecimiento, que allí se estableciera un paseo del bosque a futuro. Todavía no era un paseo del bosque, era simple monte de eucaliptos, plantados regularmente, pero no tenía características paisajísticas de parque. El tema es que varios diseños, obviamente, en ese momento eran considerados, por ejemplo, Washington, 1792, es una ciudad que tiene 100 años exactamente antes de fundación, por L'Enfant, un francés, un ingeniero en realidad. Y por cierto, como les comentaba, el inicio de la ciudad estuvo ligado a la realización de los equipamientos públicos que eran encarados, salvo la estación de tren, que era, realizada por la empresa y, bueno, en parte el Estado y en parte la empresa, pero fundamentalmente los edificios para los poderes públicos, la Casa de Gobierno, el Poder Legislativo, el Poder Municipal, el Poder Judicial, la Dirección General de Escuelas, la Catedral, el Departamento de Ingenieros, etcétera, ¿no? Los bancos, etcétera, etcétera. El mercado, otro mercado, escuelas. Justamente para poder realizar esta obra, aparte que el Estado se endeudó, y eso, haría crisis en 1890, al mismo tiempo la venta de lotes iba a garantizar un ingreso para poder realizar la capital, ¿no?
o sea, todos los edificios públicos, y además todos los servicios, o sea, adoquinado, alumbrado, tendido de alcantarillas, etcétera. Acá pueden ver, bueno, el despliegue de los edificios públicos en esta zona. Y vamos ahora a la instancia del puerto. Como les decía, es un puerto que, digamos, jugó, podríamos decir así, independientemente de la existencia del puerto natural, porque de hecho fue a buscar la profundidad por este lado, ¿no? Ustedes piensen que el río arroja las aguas en esta dirección, ¿no? Desde el norte hacia el sur, y el puerto funciona actualmente con esta dirección. Esto prácticamente hoy se ha cerrado, y es interesante porque este puerto fue un gran desafío humano, su construcción se hizo justamente sin maquinaria prácticamente, como pueden ver, a pico y pala, como se decía en aquella época. Y el hecho que tenía raíces holandesas lo muestra claramente este hermoso puente, lamentablemente demolido, sin razón alguna, que estaba situado en uno de los canales de estos de cabotaje que les mencionaba, ¿no? Ajá. Creo que se habló de reconstruirlo en un momento, sí. Porque en realidad son puentes como los que hay en Ámsterdam, hay muchísimos en Ámsterdam, prácticamente, digamos, es el tipo de puente holandés por excelencia, el que aparece en alguna de las pinturas de Van Gogh, por ejemplo. Y bellos elementos utilitarios como este semáforo, que lamentablemente hace un par de años cayó estrepitosamente en un temporal, ¿no? Como pueden ver, y bueno, una pieza perdida, ¿no? Sniff, sniff. Y después el puente giratorio que estaba justamente donde el ferrocarril, el puente giratorio está aquí, donde este ferrocarril que penetraba en el área del puerto, ¿no? Para atravesar este canal se construyó este puente giratorio. Puente giratorio que es un sistema, en Nueva York, en Manhattan, se llaman los twister, ¿no? Que hay muchísimos en el río Este y en el río Harlem. Y obviamente el propio sistema de estaciones del ferrocarril, felizmente esta y el puente están en pie. Otro elemento clave fue la provisión de energía eléctrica. Se construyó una usina eléctrica que subsiste, aunque lamentablemente han desaparecido varios de sus elementos más caracterizadores, ¿no? Como las chimeneas o estos elementos del tanque, ¿no? Y la usina hidráulica que proveía vapor a presión para mover las grúas del puerto. O sea, esta usina en realidad lo que producía era vapor a alta presión que permitía, a través de cañerías, mover todas las maquinarias del puerto. Ahora vamos a una cuestión crítica, que es la cuestión del crecimiento y o desarrollo. Como pueden ver, ya en este plano, ¿no? De finales del siglo XIX, no tengo acá la fecha, pero se puede ver en detalle La Plata, su ejido, y estas pequeñas manchas, como se les suele llamar, estas pequeñas manchas de urbanizaciones que se fueron realizando, ¿no? Por ejemplo, aquí, en torno a la zona de Ringuelet, que estaba la fábrica de ladrillos de Stibor, Citibel, Villa Elisa, pueden ir encontrando en el camino hacia Buenos Aires una serie de pequeñas manchas que inclusive crecieron con la lógica del ferrocarril, o sea, de las iniciales paradas ferroviarias se ubicaron esas localidades. Ahora, cuando vamos ya a una escala micro, una de las cuestiones problemáticas del crecimiento fue que al principio no se le dio ningún límite. La gente compraba lotes, los lotes tenían como más o menos como las entradas del teatro, ¿no? Las más cercanas a los edificios públicos tenían un valor,
e iba decreciendo en 3 grados hasta la periferia. Entonces, digamos, muchos lotes, fíjense que se compraron y la gente empezó a edificar, ¿no?, estas manchas que parece un pequeño sarpullido. Entonces el Estado tuvo que ponerle un límite a esa venta de tierras, mejor dicho, sí, a la venta de tierras y a la libertad de edificar, con también la cuestión de lo liberal que es nuestro Código Civil, o era en ese momento nuestro Código Civil. Entonces, ante esta situación de hecho, se estableció una suerte de como de corralito, como se usó el término en el 2001, para la economía, una suerte digamos, de límite físico para, digamos, tratar de consolidar el área central y evitar que la ciudad se disperse indiscriminadamente, ¿no? Esto implicó que, por ejemplo, en 1884 tenemos esta mancha urbana, que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Y así va creciendo hasta 1978. Fíjense que el cuadrado es este, ¿no?, aquí, y para 1978 tenía solamente este desborde. Todas estas áreas trazadas eran áreas rurales, o eran terrenos vacantes, digamos, ¿no? Hoy les comentaba la fundación de Villa Elisa, Citibel, que tuvieron que ver justamente con paradas del ferrocarril, ¿no? Y también tuvieron que ver con algo muy lógico, los puntos más altos, ¿no?, entre arroyos. Hoy toda esta mancha urbana, hoy todo esto es una mancha urbana continua, pero, digamos, la naturaleza cobra su precio, porque el arroyo Rodríguez, o el arroyo El Gato, o el arroyo Carnaval, ¿no?, han producido inundaciones, ¿no?, porque se ha ignorado esta lógica que cuando digamos, los planos antiguos todos tenían el sistema topográfico e hidrográfico. Luego, misteriosamente desapareció, pero me hace pensar que desapareció justamente para crear la ilusión de un territorio completamente homogéneo. Fíjense los arroyos, ¿no?, y su larga, ¿no?, sus largas derivaciones. Y los primeros asentamientos que tuvieron que ver con elementos del o sea, con paradas de ferrocarril, ¿no?, y algún tipo de urbanizaciones que eran un poco, podríamos decir así, extemporáneas, ¿no? Estos, ¿no?, por ejemplo, etcétera. Una de las piezas más, podríamos decir así, conflictivas en el diseño de La Plata justamente fue el bosque, porque había quedado como un área de reserva, y esa condición de área de reserva realmente la condenó a ser un verdadero patio trasero de la ciudad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, primero para trazar el ferrocarril, digamos, en un área blanda, ¿no?, como decimos ahora, un área buffer que podía, digamos, trazarse el ferrocarril sin conflictos. De hecho, el ferrocarril que limita el área donde estamos nosotros en la facultad fue trazado en 1904, 5 más o menos, cuando es el momento en el cual a la universidad le ceden este terreno, que era de la provincia, y ya tenía la marca del ferrocarril. Pero aparte empiezan a aparecer equipamientos, ¿no?, escuelas, la Escuela de Artes y Oficios, escuelas de agronomía y veterinaria, bueno, el Museo del Observatorio, que se podría considerar que son lógicos y compatibles en esta zona, pero, digamos, el hipódromo también. Y cuando vamos a 1932 nos encontramos ya un área mucho más, digamos, ocupación que no se frenó, es decir, ya aparece una cesión al Club Estudiantes, a la Escuela Industrial, Club Estudiantes de la Escuela Industrial, la Escuela de Artes y Oficios, etcétera, etcétera, ¿no? Al gobierno de la provincia, que instala aquí policía, ¿no?, la universidad misma, etcétera. Aparte, todas las áreas ferroviarias, o sea, del trazado original del bosque, que lo podemos ver en algunos de estos planos más antiguos, por ejemplo, que incluyó el hipódromo al principio, si no estaba incluido en los primeros planos. Fíjense que fue una de
de los elementos invasivos iniciales que tuvo el bosque, que fue el hipódromo. Todavía lo padecemos, como una gran pieza urbana, ¿no? Justamente de carácter invasivo, casi como un enorme quiste. Y fíjense una cuestión interesante, que es, recién se toma conciencia de que a la ciudad de La Plata hay que considerarla urbanísticamente a mediados de los años 50, ¿no? El ingeniero José Bonilla, en 1952, fíjense, cuando La Plata había cumplido 70 años, digamos, es más o menos como que uno se acuerda de ir al médico a los 70 años, más o menos, ¿no? Parece que habría que ir un poco antes, ¿no? Bueno, La Plata se acordó que necesitaba, digamos, de alguna manera un control urbanístico en ese momento. Y era justamente evitar que se convierta, o sea, que pase lo mismo que en el Gran Buenos Aires. Acá ya se veía la mancha, ¿no? Se veían los problemas, y en realidad aquí en Argentina la cuestión de los planes ha sido siempre conflictiva. Entonces, ante eso, el gobierno tuvo un giro de volante muy importante, que fue expropiar la estancia de Pereira Iraola, que sirvió justamente de freno para la expansión del Gran Buenos Aires, ¿no? Esto se hace también en el mismo momento, en la década de, un poquito antes, en realidad en el año 49, porque lo que Bonilla publica en realidad lo venía trabajando hace años. Y fíjense, cuando uno mira la foto satelital, aquí tiene La Plata, el casco de La Plata, y Buenos Aires, todo el Gran Buenos Aires. Fíjense, el Parque Pereira hace un corte entre la expansión de La Plata hacia el norte y la expansión del Gran Buenos Aires hacia el sur. Las otras dos grandes manchas urbanas son los bosques de Seiza, que justamente la realización del aeropuerto y toda la zona de parque logró también frenar, y Campo de Mayo, ¿no? Son las tres grandes. Esto en realidad parece una mancha, pero son urbanizaciones, ¿no? Bueno, un problema que La Plata debió afrontar son las fracturas en la jurisdicción territorial. O sea, cuando uno mira este plano, se espanta, porque fiscal, digamos, nación, gobierno de la nación, o sea, empieza a haber varias jurisdicciones. Nosotros sabemos que Puerto Madero recién se pudo hacer la transformación cuando el gobierno en ese momento del presidente Carlos Menem, con total desparpajo, pasó por arriba de todas las jurisdicciones que atravesaban esa área, que eran militar, naval, gendarmería, policía federal, ferrocarriles, etcétera, etcétera, y armó una corporación Puerto Madero. El hecho es que La Plata tiene ese problema de fracturas y se produjo, fíjense, inicialmente, perdón, esto se me salta solo. En 1904, como les decía, el puerto pasa a ser de la esfera nacional, ¿no? Fíjense, transferencia de la provincia al gobierno central, y se delimita un área, que la pueden ver acá, que pasa a ser de nación. Tal es así que se daba el caso curioso que la policía, como sucede acá con la policía provincial, no puede entrar al terreno de la universidad, la policía, entonces todo el juego clandestino que sucedía aquí en Ensenada, ¿no? Cuando los se corrían, ¿no? Cruzaban la calle y ya eran intocables porque era la zona federal. O sea, esto es justamente una realidad que se vivió a partir de 1904 y sigue en este momento vigente. Si bien el puerto volvió a ser provincial, pero digamos es una entidad que generó un quiebre jurisdiccional. Y el otro tuvo que ver con 1956-57, que fue la escisión de Ensenada y Berisso del municipio de La Plata. Por razones que es largo comentar, razones políticas fundamentalmente, que tuvieron que ver en realidad con que la ciudad de La Plata veía
digamos, los sectores antiperonistas veían con temor que en las elecciones que se iban a abrir después digamos, de la Revolución del 55, ganasen justamente las fuerzas del peronismo. Entonces hicieron una operación para fragmentar los dos municipios. Y fíjense que aquí aparece esta fragmentación unida a la del puerto. O sea, aquí convive prácticamente una cuádruple frontera, ¿no?, entre el municipio de La Plata, el área puerto y Berisso y Ensenada, que luego tuvo algunos atenuantes, ¿no? Por ejemplo, la universidad de hecho ocupa el área que originariamente era del puerto, donde está el hospital naval, etcétera. O sea, eso se fue modificando ligeramente, pero esta decisión sigue vigente. Y como les comentaba, a partir de 1923, en el puerto se instala la destilería y prácticamente le cambia al puerto completamente su carácter, ¿no? Esta imagen está tomada hacia la ciudad de La Plata. Acá se ven los dos canales. Este es el canal que termina en el dique, ¿no? Aquí estaría el bosque de La Plata, ¿no? Y la destilería y todas las actividades, digamos, coligadas a la destilería, ¿no? Por ejemplo, petroquímica, carbón de coque, etcétera. Y más adelante, antes inclusive que se convierta en este municipio de Ensenada, aparece esta gran instalación que es el astillero Río Santiago. Y ya para 1990 parte del puerto se ocupa con esta zona de depósitos, ¿cómo? La zona franca, claro, depósitos de mercancías, o sea, que entraban por el puerto de La Plata. Y el puerto de La Plata, en la actualidad, tiene, o por lo menos tenía hace unos poquitos años, una propuesta, fíjense aquí dice zona franca, de expandirlo offshore, o sea, sobre el canal, extenderse, porque hay un problema fundamental de la dificultad de convivir un puerto petrolero con, no sé qué pasó, la convivencia de un puerto petrolero con un puerto de otro tipo de cargas, ¿no?, por los costos, digamos, elevados que generan los seguros, ¿no? Entonces, justamente para que no se produzca eso, que el puerto offshore sea y sea el puerto de alguna manera de las cargas convencionales, y aquí, en este lugar, cerca de, digamos, de las bocas de destilería, está el puerto de petróleo. El hecho es que el puerto ha venido expandiéndose de acuerdo al proyecto que tenía. Han modificado, digamos, toda la geografía, todo el territorio, las cuatro bocas las han ensanchado, han artificializado, pero tienen absoluta potestad para hacerlo, es decir, no es algo que está escrito desde la ley y nadie en la ciudad de La Plata tiene injerencia, o en Berisso y en Ensenada tienen injerencia. Respecto al paisaje urbano, quería diferenciarlo en centro, periurbano y fluvial. El paisaje inicial de La Plata, de alguna forma, replicó el paisaje que tenía Buenos Aires para aquel entonces, que no era una ciudad colonial, como se dice, era una ciudad que algunos llamaron postcolonial, pero que ya tenía algunos edificios importantes, como el Club del Progreso, un edificio neorrenacentista, tenía arquitectura neoclásica, hecha por la última administración borbónica, y esa fue la primera arquitectura que, digamos, formó el paisaje urbano de La Plata como tejido, contrastando con los monumentos que vimos hoy, los edificios públicos. Ahora, el paisaje para 1939, el paisaje urbano, mostraba también esta sociabilidad, podríamos decir así, patricia. Es decir, La Plata, y eso lo vamos a ver la diferencia con lo periurbano, era una ciudad, como llamó José Luis Romero, patricia, es decir, de una ciudadanía burguesa, de clase media, que había desplazado a la periferia todos los sectores trabajadores, lo que
americanos llaman de cuello azul, y lucía de esta manera, ¿no? O por lo menos esto es lo que nos hace suponer las fotografías de Coppola. Pero por cierto, una visión del centro de la ciudad nos muestra una homogeneidad, podríamos decir así, del estándar, digamos, de arquitectura. Si bien podemos encontrar edificios de distintas alturas y construidos en distintas décadas, pero para 1900, aquí se cumplían 46 años, quiere decir que la ciudad era en 1932, ¿no? No, 1928. Paisaje que todavía, por ejemplo, si uno considera este edificio y el liceo, gracias a una foto matutina de Gandolfi, que es un explorador de las mañanas de domingo de la ciudad, todavía conservado, ¿no? Digamos, en su fotografía, como pasa con Coppola, porque si uno mira que atrás hay un edificio que asoma tras. Digamos, este es el paisaje urbano en el momento que, como siempre decimos en el trabajo, cercano a esta idealización de la fundación de la ciudad, ¿no? Que también, foto gandolfiana de mañana, ha mantenido, fíjense, estamos hablando de esta esquina, ¿no? Y esta esquina que está aquí, o sea, esta foto está tomada, la foto de color está tomada desde ese punto, con el perfil de este edificio y el frente del otro, ¿no? Y esta es una imagen aérea, Chirca 1938, calculo si el libro salió en el 39, debe haber sido tomado un año antes, probablemente, que sí, empieza a mostrar lo que hoy veíamos del crecimiento. Ya para esta zona baja mucho la densidad, inclusive la consolidación de las manzanas, ¿no? Y la ausencia de pavimentos en algunos casos. Lo que es interesante es que este paisaje urbano introdujo la arquitectura moderna de modo, podríamos decir así, bastante aceptable, sin una ruptura, porque en principio era una arquitectura moderna cuasi, o sea, no generaba podríamos decir así, un edificio con medianeras, o en este caso tiene una medianera posterior nada más. Esta es una torre exenta, que lógicamente en este entorno implicaron una ruptura, pero podríamos considerar razonablemente aceptable, al menos a juzgar por lo que vino después. El hecho es que para 1948 hay un cambio que se venía deseando hacía ya décadas, que era la posibilidad de dividir la propiedad raíz, como se la llamaba, en lo que se llamó propiedad horizontal. En definitiva, poder dividir estos edificios, por ejemplo, que había sido construido por una persona para ser alquilada sus unidades, en forma, digamos, de ahí se llamó casa de renta o edificio de renta, y en cambio, a partir de la ley, que se promulga en el 48, el edificio podía ser vendido en sus unidades constitutivas, ¿no? Ahora, esto generó una dinamización gigantesca del mercado de la construcción, porque la recuperación económica que tenía el rentista era, como se podrán imaginar, mucho más lenta que la que podía tener la venta de unidades y la recuperación por parte de la empresa inversora o el desarrollador, como decimos ahora, de ese capital. Entonces esto presionó justamente para una sobreutilización del suelo, y esta imagen es muy contundente porque es curiosa. Los dos edificios fueron realizados por el mismo ingeniero, Julio Barrios, antes de la ley de propiedad horizontal y antes del cambio de reglamento de edificación, y después. El reglamento de edificación, que tenía una cosa muy curiosa, permitía elevar hasta 1,6 veces el ancho de la calle, o sea que en una avenida podía tener 48 metros, y a partir de ahí, inclinándose con digamos, un ángulo de 45 o 60 grados, se podía construir hasta el infinito, si se quería,
y un tercio de la fachada podía mantenerse, alineado. Con lo cual las alturas se dispararon, como en este caso el edificio Mirabosques, y esto siguió hasta 1979, en realidad 79 cuando se implanta la ordenanza 4495, pero que tampoco mejoró las cosas. Y fíjense, por ejemplo, el edificio este que veíamos hoy pasó a tener un vecino, ¿no?, como este, de manera tal que la imagen tomada desde la calle 7 y 43 hacia Plaza Italia, no solamente, bueno, el monumento fue corrido, sino que este edificio hizo desaparecer todo cuanto había detrás, ¿no? Ahora, el hecho es que los medios periodísticos, digamos, así como ahora hacen lobby para, digamos, tener el gobierno que les gusta, en este caso hacían lobby para fomentar esta industria de la construcción, ¿no? Entonces el crecimiento pasó a llamarse progreso, ¿no? Fíjense, distintos diarios, ¿no?, en general el 19 de noviembre, una fecha donde los diarios publicaban un balance, ¿no?, del desarrollo urbano, nuevas imágenes revelan el progreso de la ciudad sigue creciendo y su ritmo de progreso se comprueba en la proyección de sus edificios. Finalizará en breve la construcción del edificio más alto de la ciudad, que tiene más de 20 pisos, el edificio de Plaza San Martín de la mueblería, y surge en pleno centro de la ciudad un rascacielos de grandes balcones, ¿no?, ponía el diario El Día. Y de alguna forma los arquitectos que trataron de, digamos, de poner un plus de calidad en esto, como Daniel Almeida, que fue profesor de esta facultad, quedaron de alguna manera en minoría frente a estas salvajes empresas, ¿no?, que construyeron estos bloques amparados por justamente un reglamento muy laxo, ¿no? E inclusive la subdivisión de lotes llevó que, por ejemplo, esta antigua residencia que tenía un enorme jardín se loteara, y bueno, felizmente fue de nuevo Daniel Almeida el que diseñó un edificio bastante, podríamos decir así, aceptable, una idea que después, yo creo que nunca lo supo, pero Rafael Iglesia en cierta manera replicó en el edificio Altamira, o sea, el hecho de que el lateral tenga, en este lateral, bueno, no está tan abierto, no está abierto como el Altamira, pero el hecho es que la ciudad había empezado a crecer de un modo completamente caótico, y el gobierno, cuando decidió hacer un centro cívico, apeló a la altura, en este caso, ya no a los edificios clásicos, digamos, de extensión horizontal, sino a dos grandes edificios, como pueden ver, espejados, hecho que se concretó, pero la ciudad lamentablemente siguió creciendo y sigue creciendo, y esta foto es antigua, hay muchas más cosas todavía, ¿no?, que han significado, como diría un profesor desaparecido en esta facultad, peoras para la ciudad. El paisaje también se fue degradando, y esto no quiero que suene como una letanía, pero es una realidad, por la demolición de muchos edificios, quizás el más sonado, el Mercado, que saben que está en la manzana, que todavía está vacante, edificios que fueron alterados salvajemente, como el Banco Italiano, y edificios que por un incendio parcial que sufrió, como el Teatro Argentino, fueron lamentablemente demolidos en su totalidad. Hoy, instalaciones que se suponía provisorias y precarias, que se consolidaron de manera, creo que definitiva, ¿no?, como en este caso el Estadio del Club Estudiantes. El tema también de la dificultad de proteger los bienes de valor patrimonial, porque, digamos, es un terreno de bastante tironeo, ¿no?, entre las autoridades municipales, los privados, las comisiones de patrimonio, etcétera, llevaron a que, por ejemplo, en esta vivienda, que tenía un gran desarrollo, un terreno muy generoso, ¿no?, y un desarrollo prácticamente de muy baja ocupación de suelo, ¿no?, se hiciera un edificio
que, fíjense, el tenor de inversión que se podía hacer, ¿no? O sea, 10.000 metros cuadrados, ¿no? Más 1.200 y pico semicubiertos. Los proyectistas inclusive falsificaron la historia porque hicieron un ingreso que, como pueden ver, creó una especie de falso aquí, ¿no? Y dejaron solamente la fachada como una máscara, ¿no? Aquí se ve en obra. Y lamentablemente ni siquiera la ciudad de La Plata tuvo, como el caso de París, que durante las demoliciones del siglo XIX, para abrir bulevares, etcétera, se la relevó mínimamente y se la documentó por orden del prefecto, ¿no? Haussmann. La ciudad de La Plata se va transformando ante nuestros ojos insensiblemente, ¿no? Lo cierto es que hay una cuestión que tenemos que problematizar cuando se dice, por ejemplo, la ciudad soñada de Benoit debía respetar el eje fundacional. Primero, nunca fue un eje fundacional. Estas son las típicas protestas que se cuelgan en la web. El eje no fue fundacional, como pueden ver, la ciudad no se fundó con un eje, no es que el eje fue el inicio de la ciudad, ¿no? Como si fuera un bastión medieval. Y, por otro lado, el proyecto incluía manzanas ocupadas entre la legislatura, en este caso, y el Teatro Argentino. En los años 40, de la Paulera, que fue un urbanista argentino, el que creó el Día Universal del Urbanismo, etcétera, había previsto crear un centro cívico expropiando estas manzanas para garantizar un orden en el eje monumental de la ciudad, que eje monumental parece más razonable, pero eso no tuvo lugar. Y de hecho, hoy, digamos, ante la ausencia de protección de muchos bienes, las transformaciones son verdaderamente salvajes, ¿no? También, por otro lado, para ver el lado positivo, ha habido y hay acciones como el salvataje del Liceo Víctor Mercante o el Princesa, ¿no? Teatro Princesa. Lo cierto es que la ciudad de La Plata, que luce así, según nos lo muestra la imagen satelital de Google, nunca, digamos, si había querido lucir así, tal vez esto se detuvo en la década del 30. Si había querido lucir como Palmanova en Italia, como París, que Palmanova es una ciudad diseñada con un proyecto muy detallado, en todo caso un proyecto urbano como La Plata, o París, que ha tenido varias manos, pero que en cierta manera se respetaron una serie de criterios, más allá que hay crecimientos en la periferia, como Viena, como Budapest, como Praga. Uno podría capturar, como lo hizo también acá Gandolfi, que captura una ciudad idealizada, ¿no? Uno podría capturar algunos escenarios que tienen justamente estas características bucólicas, ¿no? Donde conviven armoniosamente las cosas, aunque siempre, ¿no?, aparecen cosas por ahí. Pero lo cierto es que frente a la ciudad europea, con este orden que soñaron inclusive sus urbanistas como Otto Wagner para Viena, y que de hecho buena parte de que estas ciudades tengan un orden es que había podríamos decir, una suerte de primacía o supremacía de este orden por sobre la especulación. Nuestras ciudades, en cambio, tienen un dinamismo a la americana, ¿no? Un dinamismo que son realmente como una suerte de tablero de ajedrez o una suerte de juego de ruleta donde uno pone sobre cada cuadradito, ¿no?, una serie de fichas que implican dinero, ¿no? Y de alguna manera la ciudad de La Plata es eso, ¿no? Sobre cada manzana uno va apilando, ¿no? ¿Se entiende? Lo que quiere ganar. Y esto es un poco el resultado. Y lo cierto es que, lejos de no tener identidad, esto tiene identidad, porque no es una ciudad europea, pero sí es una ciudad americana, mal que nos pese, y es una ciudad americana no solamente de América del Sur, sino de toda América. Y también me atrevería a decir de muchos lugares de Asia, etcétera. Pero bueno, quedémonos un poco con Rosario, tiene las mismas características, San Miguel de Tucumán también, Mar del Plata, Santiago de Chile, Río de Janeiro, y Estados Unidos, Filadelfia, fíjense
el crecimiento del área central, las áreas periféricas, inmediatamente que rodean Chicago, Los Ángeles, Cleveland, Dallas, Pittsburgh, bueno, aquí se coló Córdoba. La única ciudad que tiene un orden a la europea en Estados Unidos, me atrevería a decir que es Washington, ¿no? Es una ciudad que sí, se soñó como una ciudad europea y se sigue manteniendo porque ninguno de estos edificios que se han realizado a posteriori, digamos, del centro original, podríamos decir así, del Capitolio, la Casa Blanca, ¿no?, etcétera, respetaron esa cuestión. Bueno, respecto al paisaje periurbano, es interesante pensar que la ciudad implicaba, construir la ciudad implicaba realizar una serie de obras de servicio que no podían estar tampoco tan alejadas, y en este caso el Parque San Martín fue una de las áreas sacrificadas inicialmente para instalar estos depósitos de agua, bombas elevadoras, etcétera. Y fíjense, esta chimenea tiene que ver con las, digamos, que eran justamente a vapor, se generaba, digamos, bombas a vapor. Es interesante también pensar que el Regimiento 7 se instala en La Plata, en la manzana que actualmente es la Plaza Malvinas. Eso en ese momento era periurbano, hoy se corrió, ya no es más periurbano, pero diseñó un paisaje que, fíjense que frente al paisaje del centro de la ciudad, absolutamente glamoroso en términos sociales, esto era un paisaje más de trabajo. Esta es la típica imagen dominguera, ¿no?, lo que se llamaba dominguera, que era el traje con el cual las familias de clase trabajadora salían a recorrer la ciudad, porque había un protocolo social que impedía, prácticamente era muy mal visto estar en la ciudad en mangas de camisa, ¿no?, como está este señor aquí, ¿no? El paseo dominguero de una familia por el dique, seguramente. ¿Y qué pasa con el área periurbana? Siempre está castigada de una manera o de la otra. Es el área donde se pueden realizar los más descabellados proyectos viales, como el distribuidor de tránsito Pedro Benoit, ¿no? Digo descabellado, en todo caso, si quieren después me preguntan por qué. Es donde se pueden instalar los grandes hipermercados, todo lo que de alguna manera la ciudad no puede contener en su seno va a parar aquí. Y es un lugar, obviamente, donde uno podría sumar carencias, y el tema interesante es convertirlas en oportunidades, ¿no?, en estas carencias, ¿no? El tema, por ejemplo, de un paisaje urbano dominado por la velocidad del ingreso a La Plata, ¿no?, por 13 y 32, pero del lado, digamos, de 531, 530. El paisaje fluvial, que inicialmente vinculado al puerto, claro, el Canuti, el dique, el Canuti, y esto sería el hospital naval, ¿no? Esta es la cocina donde, digamos, el área que muchos trabajos al final de carrera. Aparece en la década del 20 Punta Lara, fíjense, la gran ciudad del futuro, ¿no? O sea, el uso de la costa, esto ya en realidad es de la década del 30 porque tiene la iglesia, con algunas casas inclusive, inicialmente pensadas para esta área. El paisaje fluvial, que tenía características muy bucólicas. Fundamentalmente el gobierno realiza este sistema de elementos de contención de las crecidas y de murallones, etcétera, y de paseos, ¿no? El paisaje fluvial, que además va cambiando, porque esta costa antes el río llegaba hasta ese murallón, ¿no? Y todo esto ha crecido por el aluvión, el depósito de sedimentos. Clubes, que bueno, este club, el Jockey, actualmente universitario, el Club Regatas, ¿no?, que inclusive construyeron islas artificiales prácticamente para poder instalarse. El tema de este paisaje que veíamos en la zona más baja, este es el camino llamado Camino Negro, de acceso desde Villa Elisa a Punta Lara, la desembocadura hacia Punta Lara. Ahí al fondo se puede ver el río. Y por otro lado, la transformación
brutal que sufre este paisaje por las áreas portuarias. Paisaje que, como les decía, Berisso tenía un carácter industrial, aquí están los frigoríficos, pero también tenía un cierto carácter pequeño burgués, digamos, no de características tan altas como La Plata, pero sí tenía un área central con cines, con distintos establecimientos comerciales, con la típica, ahora lo vamos a ver, el paisaje de escuelas, los frigoríficos que diseñaron un paisaje industrial con una vida social muy muy intensa en torno a la calle Nueva York y una actividad brutal de un trabajo inhumano prácticamente en las cámaras, pero también un tipo de hábitat que en el mejor de los casos tenía un encanto particularmente por el tipo de vegetación que crece en las zonas ribereñas. Lamentablemente, buena parte de todo este encanto se ha transformado también de manera brutal, como ser los canales del puerto, que han sido drásticamente regularizados, por decirlo de alguna manera, con una total insensibilidad por los valores paisajísticos del área, ¿no? Bueno, este poema de Paul Auster, después lo van a ver, que creo que te lo robé a vos, me parece, ¿no? La casa de papel es esto. Bueno, ahora, una cuestión interesante es que, a pesar de que La Plata es tan compleja, hay una idea que está instalada en el imaginario colectivo, que La Plata sigue siendo un cuadrado perfecto, ¿no? Y entonces quería pasar rápidamente estas imágenes, ¿no? Es decir, primero el eje, que algunos arquitectos con vocación de urbanistas representaron también como una abstracción bastante delirante, ¿no? Cuando digo delirante quiero decir, para usar la palabra de Rem Koolhaas, que atraviesa los límites, ¿no? O sea, que sobrepasa los límites. La idea, digamos, de esta ciudad que, digamos, se fue además consolidando en torno al centenario de la fundación en 1992, en 1982, cuando justamente también había una estética posmoderna que habilitaba todo tipo de regresiones historicistas, ¿no? Fíjense, frente a la ciudad que representaban los topógrafos, los arquitectos la preferían absolutamente perfecta, ¿no? Sin ningún tipo de irregularidades, ¿no? Este plano, bueno, un poquito, no se ve obligado a representar la realidad, pero digamos, recorta el cuadrado frente al resto, ¿no? Las placas que se colocan en muchas instituciones tienen esta regularidad, toda la simbología, y cualquiera que vean, tiene que ver con el cuadrado perfecto. Y lo que es más paradójico es que también reaparece en muchas expresiones que no debiera aparecer, ¿no? O sea, las inundaciones afectaron más allá del cuadrado, digamos, esto si bien tiene que ver con la colocación de estas marcas, pero excedió el casco urbano, ¿no? Los árboles no solamente están en La Plata, ¿no? El paisaje urbano histórico no solamente está en La Plata, está en Los Hornos, está en Tolosa, etcétera. Las demoliciones, o sea, hay una suerte de, hasta inclusive las marcas deportivas, ¿no? Que en este caso tiene que ver con el Club Estudiantes. Y bueno, y siempre mostramos esta imagen de Clorindo Testa, que jugó en 1982 la idea opuesta, la idea que en realidad él hizo una suerte de broma, poniéndole al plano que decía 1974, le puso un 2 en lugar del 1 con marcador, y quedó justamente como la idea que a 1000 años después iba la ciudad a mantener de toda esta estructura el sistema de lo que se llama la macromanzana en Brasilia, o sea, la idea esta de las avenidas cada 6 cuadras, que pareció ser, digamos, la herencia más razonable de la ciudad, y por otro lado, el hecho que buena parte, o sea, fue como una admonición, Testa entendió que La Plata estaba surcada por
digamos, amenazantes cursos fluviales que en algún momento iban a producir verdaderos lagos, ¿no?, dentro de la ciudad. O sea, es un dibujo de manera anticipatorio, ¿no? Y bueno, para terminar y mostrar un poco el lado operativo de esto, nosotros creemos que hay muchos escenarios de oportunidad que tiene la Ciudad de La Plata que se pueden traducir en grandes áreas no subdivididas, que son justamente en este momento áreas que no tienen proyecto, justamente, están libradas al destino, ¿no? Y la idea es tratar de hacer un proyecto, ¿no?, y que no nos gane el destino, como dice Argan, ¿no? Aquí se ve en la imagen aérea. Esta es una que está ubicada al sur este de la ciudad, ¿no? Claro, son cavas, pero no tanto. Bueno, otra es el área de los hipermercados, ¿no?, y esta área contigua, que en su momento se otorgaron, pero podría uno imaginarse un proyecto distinto para esto. Es decir, digamos, los hipermercados no tienen por qué estar en planta baja y ocupar, ¿no?, y ser los únicos dueños de esa área, ¿no?, pienso. Bueno, por eso, pero quiero decir, se asignaron y hay una ocupación realmente, digo, en Japón esto sería inimaginable, por ejemplo. Nadie podría construir un hipermercado que devore esta cantidad de manzanas con una planta, ¿no? O sea, digo, para tomar un caso extremo, ¿no? O sea, me refiero a los hipermercados o me refiero a cualquiera de estas instalaciones que tienen una ocupación solo de planta baja, ¿no?, y que son áreas justamente, como pueden ver aquí, perdón, esta, ¿no?, son áreas que para, digamos, el loteo urbano permanecen indivisas, es decir, ¿no?, aquí hay un poco más dividida, aquí hay áreas todavía indivisas, y es interesante, pues es justamente la embocadura del arroyo, y esta otra, que yo le tengo particular interés, es porque las vías de tren que iban de la estación, esta es la vía de tren que va desde La Plata, aquí estaría la estación Tolosa más o menos, por acá, ¿no?, acá está la estación Ringuelé, y acá está la estación Gonet, y aquí está la estación Gonet, la vía sigue para Buenos Aires. Aquí se conecta una vía que va a Bransen, que lamentablemente está inactiva, porque, digamos, eso conectaría muy bien una localidad que ahora se ha vuelto muy, se ha poblado mucho, y tiene realmente una cantidad de horas de acceso, por lo menos en transporte público, muy elevada. Y aquí hay un área que es del Estado, aquí hay algún amague de subdivisión o de ocupación extraña, pero por lo menos según Catastro eso es público, ¿no? Y esta área que es del INTA, de la SIC, curiosamente la mantienen vacante y no está cercada. Digo, son áreas que uno las tiene que pensar, no sé si, ¿no?, para hacer un acampe, pero por lo menos para pensarla en términos de qué áreas tiene la ciudad como oportunidades, ¿no? Bueno, muchas gracias. Preguntas si quieren, ahora abrimos el... Estaría bueno si alguno quiere hacer alguna pregunta. Explícanos, Edulo, por qué es un desastre el distribuidor. Bueno, necesitaría una pizarra, pero, digamos, lo voy a tratar de explicar, a ver, más fácil, con algunos de los recursos que tiene esta máquina. Voy a tratar de explicar esto porque en realidad es interesante ver esto, porque La Plata, hacia el lado norte, que es donde justamente se hace el distribuidor, tiene el sistema de avenidas cada 6 cuadras, ¿no? La avenida 7,
la avenida 1, que luego se vincula acá con las vías de tren, la 120 que pega esta curva acá en 520, pero después la 19, la 25 continúan. O sea, la ciudad tiene una serie de vías de posible penetración, no diríamos capilares, porque capilares serían cada una de las calles, pero sí hay como arterias, varias arterias alternativas, ¿no?,